Una persona enciende su cámara y se toma una selfie de cuerpo entero o graba un video donde muestra que tiene un sobrepeso de quizás más de 100 kilos, a veces mucho más. Acto seguido aparece un cartelito día 1, una música épica y comenzamos a ver un recorrido de día 5, día 20, día 30 de la persona en un gimnasio haciendo mucha actividad, transpirando. Vemos el día 40, 50 y decimos, wow, cómo ese cuerpo empezó a cambiar. Quizás la pérdida de pesos es tan grande que se hacen una cirugía para quitarse el excedente de piel. Al final, no vemos a alguien que baja de peso. Vemos a alguien que ha transformado absolutamente su vida. Por supuesto que lo vamos a ver en los gestos, en la postura del cuerpo cuando la persona comenzó, cuando la persona terminó, en el brillo en sus ojos, en su presencia. Y seguramente estarás diciendo, pero Daniel, yo no tengo sobrepeso, no en ese nivel, no tengo esa necesidad. Me es muy útil este ejemplo de estos videos porque todos, vos y yo, en algún lugar, por ejemplo, acá está lo que nosotros queremos y acá está donde nosotros estamos ahora, y yo te aseguro que de donde partimos a donde queremos llegar, en algún aspecto cargamos tanto sobrepeso como esas personas. Por eso, el camino desde el comienzo hasta lo que queremos es tan difícil también para nosotros. Porque de estos videos que vemos donde alguien lo logra, probablemente haya 50 o 100 videos que quedan en el camino. Y muchas veces tu historia y la mía respecto de lo que deseamos queda en el camino. Entonces vamos a aprovechar este video para hablar justamente dónde estoy, dónde quiero llegar y al menos 4 pruebas que voy a tener en ese camino y recursos para poder trascenderlas. Muy bien, continuemos con que nos es muy útil con este gran viaje de héroe que hacen estas personas que arrancan con tanto sobrepeso y nos muestran cómo pueden llegar a una personalidad nueva. En todo este camino, no solo fue una cuestión del cuerpo, ahí se puso en juego el cuerpo, la mente, el alma y todos los planos que cada uno de ustedes pueden considerar que tienen. Entonces, ¿cuál es? Estoy acá, ¿no? Quiero llegar acá. ¿Cuál es el primer punto, el primer desafío que voy a encontrar? Que inclusive uno podría decir la primera traba, la primera prueba en este viaje. Y es algo que suena tonto, pero es enorme. Dar el primer paso. Dar el primer paso. Estamos llenos de recursos, de pensamientos para encontrar excusas perfectas. Ahora no tengo dinero, ahora no tengo tiempo, ahora no puedo. Justo se dio que lo iba a comenzar, pero a una tía mía tal cosa. Dar el primer paso. No tenemos ni que iniciarlo con el pie derecho ni con el pie izquierdo. Pueden ser con los dos, puede ser dando un salto, puede ser con un tropiezo. Aprovechar y dar el primer paso. La palabra clave para este momento es acción. Acción. Comenzar a hacer una lista que salga de la cabeza. Comenzar a hacer una lista, hacer ese llamado, ir a ese lugar, pasar aunque sea por enfrente, entrar sin siquiera darme cuenta, preguntar de qué se trata, lo que quiero hacer y así en el tema que sea. ¿Cuál es el recurso? Dejar de sobrepensarlo. Es más, ir como que voy a ver qué onda, como para dejar una parte de uno que se quede tranquila para poder llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque en general, al primer limitador, al primer cruel, la primer voz que dice que no vamos a poder, obviamente es nuestra. Vendrá como un eco del pasado, pero ya se volvió una voz nuestra. Entonces, el primer desafío, la primer prueba, el primer paso, acción. Supongamos que algo nos motivó. Arrancamos, vamos a seguir con el ejemplo del gimnasio. Claro, antes de ir, seguramente en nuestro contexto, en nuestra familia, en las personas que nos quieren, nuestros amigos, la persona que nos ama, siempre nos han apoyado respecto de lo que queremos. Entonces uno dice, tengo este sueño, y dice, pero claro, ¿cómo no vas a ir? Tenés que intentarlo, tenés que hacerlo.
Entonces comenzamos este gimnasio, vamos, nos transpiramos, hacemos fuerza y pasan 15 días y todos dicen, qué bien, un mes, 2 meses, y cuando se notan los cambios, y sobre todo hay cambios profundos nuestros que empiezan a aparecer, ¿qué va a pasar acá como una segunda prueba? Que quizás algunas de las personas que nos apoyaban nos dejan de apoyar. No lo hacen por maldad, no lo hacen porque no nos quieran bien, simplemente porque todos estamos entramados y todos cumplimos un rol respecto de los otros, ni hablar con la familia. Entonces, claro, si yo había estado en un lugar de impotencia durante muchos años y naturalmente comienzo a trabajar hacia un lugar de poder personal, de fuerza personal, y voy comenzando a notar los efectos de mi esfuerzo, de mi disciplina, de mi transpiración, de ponerle y ponerle, de levantarme aún cuando me duele, algo en mí se tonifica y naturalmente el rol que hasta a lo mejor hace un mes cumplía y venía cumpliendo desde hace años, una parte mía se empieza naturalmente a mover. ¿Y qué creen? Las personas que están entramadas a mí lo van a notar, y donde antes decían, qué bien, anda al gimnasio, tenés que ir 3 horas, perfecto, ahora, pero 3 horas tenés que ir, justo hoy yo necesitaría que hicieras tal cosa por mí. Entonces, esta es la segunda prueba. ¿Cuál es el recurso acá? Comprender que el amor verdadero continúa. Entonces, esto es una crisis temporal, pero ¿qué va a pasar? Nosotros debemos continuar, confiar en el proceso. Luego del proceso quedarán quienes verdaderamente nos aman y quienes verdaderamente están unidos a nosotros, desde un lugar saludable. Entonces, cuando hay amor, se atraviesa la crisis, los que están conmigo crecen alrededor mío, porque empiezan a tomar lo mejor de mí. Y quizás los que ya no están es porque no tenían que estar, porque en realidad estaban conmigo, y esto vuelvo a decir, no es maldad ni ninguna cuestión negativa, simplemente porque respondían de una forma antigua mía. Entonces, esta es la segunda prueba. Quienes me acompañaban, quizás ahora ya no me acompañan tanto, pero quienes verdaderamente están unidos saludablemente a mí, atravesarán la crisis conmigo, esta crisis saludable de transformación, y luego todos habremos crecido. Y continuamos. Y esto que viene ahora está unida con este 2, inclusive a veces puede pasar antes, pero es otra de las grandes pruebas, y es en la medida que me vaya tonificando, en la medida que obtenga y reconozca en mi interior el primer logro, van a aparecer mis propios programas, mis propios pensamientos. ¿Quién te crees que sos vos para transformarte en esta persona que te querés transformar? Si no te lo mereces. Y mirá si haciendo esta actividad, me quedo siempre con el ejemplo del gimnasio, ¿no? Trasládenlo a cualquier rubro de cualquier proyecto que ustedes tengan. Pero ¿cómo vas a poder levantar este peso? No vas a poder. Lo que deberías estar haciendo en este momento es comer eso que comías antes si fueran hamburguesas. ¿Qué digo con todo esto? Esa forma que tenemos aprendida y que, digamos, de alguna manera se construyó en la infancia, no vamos a entrar en detalle ahora, y que su razón para construirse así tuvo, pero que probablemente fue una forma que se volvió cruel y donde quizás alguna vez nos fue útil, pero ahora como adultos ya lo único que hace es detenernos. Entonces acá viene un momento de oro. Primero, registrarme, registrar las emociones, registrar lo que siento, cómo me siento, qué pasa con mi cuerpo cuando me empiezo a mover, qué se mueve, cambian mis emociones, me dan más recursos para pensar con más claridad. Quizás es un buen momento para escribir. Si no puedo escribir, me grabo y de alguna manera produzco una conversación conmigo de lo que estoy descubriendo. Y si veo que eso no alcanza, es el momento de oro para hacer algún tipo de terapia. Una constelación, una terapia psicológica, hablar con alguien. Es un momento de oro porque es como si de alguna manera nosotros hubiéramos tenido mucho de lo propio en las sombras, como en la profundidad del océano. Y ahora, al trabajar tanto, es como si un agua turbia, ¿no? Una oscuridad, se hubiera ido iluminando y estamos viendo, podríamos decir así, nuestros propios naufragios que estaban en el fondo.
y que desde ahí marcaban nuestra vida. Un momento de oro para comenzar una terapia. Entonces tenemos, ¿no?, la primera prueba, el primer paso, la segunda prueba, los otros, la tercera prueba, mis programas. Puede haber más pruebas entre medio. Pueden volver las pruebas primeras, la segunda en diferentes momentos. Pero ¿cuál va a ser? Otra prueba particular, y esta es muy, muy profunda, y es la prueba de la fidelidad familiar. Vamos a ponerlo de esta manera. La prueba de la suerte que mi familia tuvo. Si en algún lugar yo considero, porque lo he visto, que en mi familia nadie tuvo un proyecto que lo haya logrado con felicidad, ¿se imaginan qué difícil va a ser para mí permitirme lograr mi proyecto con felicidad? ¿Por qué digo lograr mi proyecto con felicidad? Porque muchas veces podemos alcanzar los objetivos, pero esa fidelidad familiar hace que no nos permitamos la alegría que esperábamos que el objetivo nos dé. Entonces, si yo miro hacia atrás y siento que tanto mi mamá como mi papá se esforzaron un montón durante un montón de años y estaban llenos de dones, pero nunca desplegaron todo eso que tenían, y si lo intentaron no lo lograron, y solo su vida fue esfuerzo, como hijo bueno, como hija buena, lo más probable que yo, sin darme cuenta, me quedé acá. Y por alguna razón bajé de peso, pero no me operé. Bajé de peso, pero volví para atrás porque recuperé una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque acá hay un gran amor que tengo que dice, ¿cómo vas a ser tan malo, Dani? ¿Cómo vas a lograr vos lo que ni papi ni mami lograron? Eso sería re injusto. Y si miro para atrás, los abuelos, todo esfuerzo, si te das cuenta, solo la pasaron mal. ¿Quién sos vos? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Y cuál es el otro concepto que está de fondo acá? Si vos lo lograras, te cortás solo, porque en la familia no hubo quien lograra lo que se había propuesto y además sea feliz. Pero que eso es una... Si hay una revolución es esa. ¿Cuál es el recurso acá? El verdadero amor hacia la familia no está esperando que nosotros repitamos la suerte de los anteriores. Nuestro sistema familiar, si algo espera de cada uno de nosotros, es que seamos quizás los primeros que hacemos algo diferente con nuestra vida. Entonces acá es misterioso porque en esta sola toma de conciencia, lo que nos detenía nos da fuerzas. Porque si inconscientemente yo me detenía por amor, que era un amor ciego, ahora conscientemente me motivo y lo logro con un amor despierto, en honor a los que estuvieron antes. Entonces miren, estábamos acá y estamos acá. Y al igual que estas personas, día 5, día 30, con esa música épica, poder en algún lugar comenzar a sentir que honramos la vida y que estamos en la vida de una forma diferente a la que estábamos, pero sobre todo sintiendo que es la propia. Es encontrar también un sentido, es reconocer en el camino un propósito, es darnos cuenta que todo lo que nos tocó como prueba y lo que nos había tocado antes, todo eso ahora es nuestro capital y que ahora tenemos un recurso para hacer de nuestra vida y de la vida de quienes nos rodean un espacio mejor. Que estés muy bien.